¿Qué sucedía en el estanque de Bethesda? ¿Había un ángel que sanaba personas? ¿Qué es lo que nos cuenta Juan en su capítulo 5? Quédate que en este video te lo cuento. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Te Cuento la Biblia. En esta ocasión estaremos analizando Juan capítulo 5, el pasaje en el cual se nos menciona la situación de la sanidad del paralítico en el estanque de Bethesda. Pero antes de comenzar con la idea del video, te pido que dejes tu like y que te suscribas al canal si no lo hiciste, que me ayuda a llegar a más personas. En sí, sobre este pasaje suele haber bastante confusión porque es llamativo lo que nos cuenta y realmente nos quedamos con la duda de si esto pasó en verdad así, si es algo poético, por qué Juan dice lo que dice. Así que vamos a empezar leyendo el pasaje y luego vamos a analizar qué es lo que Jesús quería transmitirnos con toda esta situación. Vamos a Juan capítulo 5 versículos del 2 al 9. Dice: Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Bien, acá más allá de ser una sanidad normal, en cierto modo, de las que Jesús solía hacer, lo que nos da más conflicto es el versículo 4, cuando nos dice que al moverse las aguas, un ángel descendía y de repente el primero que entraba al estanque terminaba siendo sanado. Bueno, el problema con este versículo es que no está en los manuscritos más antiguos. De hecho, si se fijan, la Reina Valera, que es la primera traducción que se hizo de la Biblia al español, lo contiene, pero las versiones más modernas directamente no lo tienen o lo tienen como una nota al pie simplemente. Esto porque aparentemente se trata de un agregado posterior. Un agregado que más bien funciona como una nota aclaratoria para explicarnos qué es lo que creía la gente, por qué había tantos enfermos ahí alrededor de este estanque en particular. Por lo tanto, no debemos tomar esto que relata Juan, o la nota agregada, podríamos decir, del Evangelio de Juan, como algo que efectivamente sucedía, porque pensemos que el ángel era re cruel, re malvado, si movía las aguas y bueno, el primero que llega, entonces es sanado. Dios nunca utilizó ese tipo de métodos, ese tipo de formas para darle sanidad a una persona o para hacer algún tipo de milagro. Así que no debemos considerarlo de esa manera. Más bien la nota esta lo que hace es contarnos acerca de la creencia popular que había en ese momento para dar sentido a lo que después dice el paralítico y también dar sentido al hecho de que hubiera tantos enfermos en ese lugar. En cuanto al estanque, se llamaba el estanque de Bethesda justamente porque Bethesda significa lugar de misericordia. Los enfermos iban a ese lugar con la finalidad de algún modo recibir misericordia de Dios. Obviamente esto era algo puramente supersticioso, o sea, no es que por estar en ese lugar iban a recibir algún tipo de beneficio o sanidad. El problema es que este estanque está ubicado muy cerca del muro norte del templo, ahí saliendo por la puerta de las ovejas, en lo que era la pared del templo, salías de la ciudad y muy ahí nomás estaba el estanque de Bethesda. Entonces, al estar tan cerca del templo, se ve que a las aguas de ese lugar se les solían atribuir algún tipo de propiedades mágicas que evidentemente no tenía. En realidad el estanque era una especie de pileta al aire libre
que a su vez estaba cerrada por una especie de galería. Esto para que entiendan, porque a mí al principio me costaba imaginarme cómo era este lugar. Había una galería que rodeaba todo el estanque, que era para que la gente que iba a bañarse a ese lugar pudiera justamente estar protegida por un lado del sol y por otro lado también de la lluvia. Y a su vez, para entrar a la galería tenías 5 puertas que estaban ubicadas en distintas partes del estanque. Entonces, claro, lo que sucedía es que si abrías 2 puertas, inmediatamente se generaba una correntada de viento que hacía que las aguas se movieran. Pero esto no significaba que había un ángel que efectivamente estaba sanando personas cuando se movían las aguas, sino que esa era simplemente la creencia supersticiosa. Quizás nos preguntemos, bueno, pero ¿alguno quizás se sanó después de todo eso? Y bueno, podría ser que alguno se hubiera sanado. Está comprobado incluso científicamente que el tener predisposición para ser sano, el tener una actitud positiva frente a una enfermedad, ayuda mucho a poder ser sano. Y quizás de esa manera alguno era sano. Ahora después también vamos a ver otro posible motivo, pero en sí la Biblia nunca nos dice que eso efectivamente pasara. Pudiera ser simplemente una mera superstición en la cual uno se tiraba y después se iba pensando que se iba a curar, pero al final no se terminaba curando. Evidentemente esto no venía de Dios. Dios nunca sanó de esa manera, y como les decía antes, el ángel sería muy cruel si obraba en ese sentido. En cuanto a Jesús, lo que vemos es que él sube a Jerusalén para una fiesta. No se nos aclara qué fiesta era, pero sí este pasaje marca un punto importante en su ministerio, porque justamente acá inicia la confrontación con los fariseos en cuanto al sábado. Si se fijan, el último versículo que leímos nos aclara que la sanidad se produjo un día sábado, y esto iba a traer muchos problemas con los líderes religiosos. Pero bueno, lo interesante de este caso es que Jesús, en el Evangelio de Juan, sobre todo en todos los evangelios, pero en el Evangelio de Juan de manera particular, lo vemos acercándose de manera individual a ciertas personas. Por ejemplo, en Juan 3 con Nicodemo, Juan 4 con la mujer samaritana y ahora con este hombre paralítico. Jesús es un Dios personal que quiere tener un trato particular con cada uno de nosotros. No se enfoca simplemente en las multitudes, sino que se enfoca en cada individuo. Y la realidad es que Jesús no tenía por qué pasar por el estanque, porque en sí él había ido al templo para una de las fiestas y bueno, no tenía ningún motivo para pasar por el estanque. Sin embargo, él decidió ir a ese lugar. Era un lugar que no era frecuentado por los líderes religiosos, porque lo único que ibas a encontrar ahí era enfermos, era gente necesitada. Sin embargo, a este tipo de gente es que vino Jesús. Al ir al estanque, Jesús ve a este hombre que había estado 38 años ahí. En ningún momento el hombre lo menciona esto, pero evidentemente Jesús en su omnisciencia lo sabía. Y al ver su desesperación, al ver cómo iba detrás de todas estas falsas enseñanzas, estas supersticiones para tratar de alcanzar la sanidad, fue conmovido y quiso ayudarlo. El hombre en sí no le pidió nada, pero Jesús, movido a compasión, decidió intervenir. A partir de esto también Jesús, por medio de todas las señales, lo que hacía era mostrar sus credenciales como el Mesías, como el Hijo de Dios. Él verdaderamente era Dios hecho hombre. Por eso hacía las señales que hacía. Pero las señales no eran un fin en sí mismas. Las señales justamente tienen el objetivo de señalar. La idea de las señales que hacía sobrenaturales, de los milagros, eran que la gente pudiera reconocerlo como el Mesías. Jesús toma la iniciativa con este hombre y le dice, bueno, ¿querés ser sano? Nada, es como que le preguntes a alguien que le está pidiendo comida si quiere que le des algo de comer. Parece media obvia la pregunta, pero lo que buscaba Jesús es ver si este hombre efectivamente todavía tenía esperanza, si ya se había rendido o si en verdad creía que podía algún día llegar a ser sano. Después de 38 años estando ahí, él todavía tenía expectativas de recibir sanidad. Del mismo modo nosotros tenemos nuestras luchas con el pecado, sobre todo que nos asedia cada día, pero no nos resignamos. Cada día nos levantamos con la idea de ser mejores, con la idea de ser cada día más parecidos a nuestro Señor Jesús.
El hombre lo que hace ante esta pregunta es explicarle que no tiene quien lo lleve hasta el agua, es decir, estaba solo, no tenía amigos, no había alguien que se pudiera quedar ahí con él para ayudarlo a entrar al agua si ese método efectivamente funcionara. No solo tenía su enfermedad, sino que también estaba atravesando la soledad. Y es a partir de ahí que Jesús, por medio del poder de su palabra, esa palabra que tenía el poder para crear el universo y que tiene el poder para transformar nuestros corazones y hacernos nacer de nuevo, fue la misma que trajo sanidad al paralítico. El hombre creyó porque estuvo dispuesto a levantarse, aunque en sí Jesús no demandó ninguna prueba de fe para que efectivamente esta sanidad sucediera. Jesús lo sanó y el hombre se pudo levantar. Esto le trajo inmediatamente conflictos con los fariseos porque Jesús estaba sanando en sábado y estaba prohibido hacer trabajos en sábado. En realidad, como les digo, Éxodo 20, donde están estas leyes, prohíbe trabajar, pero nunca especifica bien qué tipo de trabajo sí se podían y qué tipo de trabajo no. El afirmar que no se podía sanar a una persona en sábado era una interpretación de los fariseos, pero una interpretación evidentemente errónea porque Jesús nunca desobedeció la ley. Pero en el fondo, más allá de toda esta disputa con los fariseos, lo que tenemos que llevarnos de este pasaje es que no tenemos que ir detrás de supersticiones sin sentido. Busquemos a Jesús. Jesús es el que nos da descanso, Jesús es el que nos da seguridad. La fe no es superstición, la fe es certeza. Tenemos la seguridad de lo que nos espera en Cristo. Solo en Jesús podemos encontrar salvación. Y la gran pregunta es, bueno, ¿se produjeron milagros en ese lugar? Como decíamos, puede que algunos sí. Y lo que tenemos que tener en cuenta también en cuanto a los milagros es que Satanás es poderoso como para poner enfermedades. Y lo que vemos, por ejemplo, en el libro de Job es que efectivamente Job termina siendo enfermado por Satanás. Y si él puede poner enfermedades, entonces también puede sacar las enfermedades que él mismo puso. Satanás es el gran imitador, Satanás va a buscar todo el tiempo que nosotros desviemos la atención de Dios. En realidad, nuestra fuente de misericordia no es un estanque, como Betesda, que era el lugar de misericordia, sino que nuestra fuente de misericordia es Cristo. Nosotros éramos incapaces de alcanzar salvación, pero Él vino a este mundo, habitó entre nosotros y dio su vida para que por medio de poner nuestra confianza en su sacrificio, nosotros podamos tener vida eterna. No busquemos soluciones mágicas. Hoy en día vemos al mundo yendo detrás de todo tipo de enseñanzas, un mundo moderno, un mundo en teoría inteligente, sabio, pero que al final termina, acá en Argentina por ejemplo, adorando al Gauchito Gil, una figura que si alguno no es de Argentina la puede buscar ahí en internet, que está en todas las rutas del país donde la gente deja dinero a cambio de que se le resuelva su problema o que le otorgue tal favor determinado. La gente busca soluciones rápidas y soluciones mágicas, pero en realidad la única solución es Cristo. El problema con Cristo es que las cosas no se hacen de acuerdo a nuestra voluntad, sino de acuerdo a su voluntad. Para poder recibir los beneficios de la salvación en Cristo, tenemos que estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos y reconocer que Él es el Señor y que a los que estamos en Él, todas las cosas nos ayudan a bien. Cuéntenme qué opinan de este pasaje del estanque de Betesda acá en Juan capítulo 5 con las complejidades que tiene, qué piensan de los comentarios que estuvimos haciendo y por lo demás dejen su like y suscríbanse al canal que me ayuda a seguir creciendo. Nos vemos en el próximo video de Te Cuento la Biblia.